Bienvenidos queridos amigos a este programa. Hoy vamos a tocar el tema del arte que siempre nos convoca, nos atrae y hemos denominado a este programa Formas y Figuras, porque las formas, los dibujos, los colores se entrelazan para dar vida a creaciones que nos impactan, que nos inspiran, que a veces nos golpean también. Por ello el día de hoy pues vamos a hablar sobre arte, recordando que hay muchas manifestaciones del arte, que hay formas clásicas, que hay otras más libres, abstractas, que cuentan historias, que denuncian, que de alguna forma dialogan con los interlocutores, que somos todas las personas. Y el día de hoy vamos a tener a destacados artistas y empezaremos con Amparo Garzón. Es una artista plástica con más de 40 años de trayectoria. Ha trabajado como pintora, escultora, maestra y también sanadora. Ha trabajado mucho temas de investigación, de simbolismo colectivo, la espiritualidad en el arte y el día de hoy pues va a hablarnos sobre esas diferentes facetas de su vida. Bienvenida, Amparo. Gracias, muchas gracias por tenerme y por poderme permitir, por mí y por otros tantos artistas, poder impartir todo este mensaje, porque en realidad el artista es un comunicador. Yo siempre digo que somos viajeros de universos invisibles y creadores de universos visibles. Es verdad. Amparo nace en Colombia. ¿En dónde? Nací en Bogotá, Ya. Viví en Colombia, estudié en Colombia en la Universidad Nacional, estuve viviendo en Colombia como hasta mis 25, 26 años y de ahí me convertí en una ciudadana del mundo. Vine para Ecuador a hacer exhibiciones, me quedé aquí en Ecuador, me enamoré, me convertí en una ecuatoriana de corazón. Qué bueno. Me casé aquí, en la iglesia del Guápulo. Nació mi hija, que es mi regalo más maravilloso. Ahora tengo una nieta. Entonces, por supuesto que Ecuador para mí es tan importante, es parte de mi esencia y parte de mi vida. Aunque ahora viva en Nueva York. Sí, luego me fui a vivir a Florida, bastantes años, como más de 20, y ahora hace unos 12, 14 años ya que vivo en New York. Ahora, ¿cómo ha combinado estas dos facetas fundamentalmente de su vida? Por un lado el arte y por otro la sanación, diríamos así, a través de una serie de disciplinas que usted practica. Sí, he hecho realismo mágico, investigación en realismo mágico por casi 45 años que llevo mi carrera. Siempre he sido una artista plástica. Y entonces, pasado el tiempo y con la interacción entre los coleccionistas y mi trabajo y los observadores de mi trabajo, empecé a entender que el arte también tenía otros caminos y empecé a investigar. Yo soy una artista de investigación, me gusta mucho la investigación, la metodología, entonces empecé a buscar a través de los procesos energéticos y las terapias llamadas holísticas, cómo podía trabajarlas con el arte, hacer una fusión. Y fue encontrando un nuevo movimiento, porque no es una escuela, que se llama Healing Art, en donde todavía no tenemos como una traducción en español, pero la función de Healing Art no es ni artes terapéuticas ni tampoco artes expresivas, porque nosotros no somos terapeutas, pero sí tomamos toda la parte de la neurociencia, toda la parte de la psicología y las terapias energéticas para poder tener una interacción entre la obra y el espectador, que el espectador no solamente sea un espectador lejano, sino que sea un partícipe de la obra también con el artista. ¿Y usted ha conllevado estas dos áreas paralelamente? Al principio paralelo, porque hacía trabajo de investigación y luego ya me he unido mucho más a este movimiento que se llama Healing Art, que es la unión del arte y la ciencia, para convertir un nuevo movimiento de arte mucho más en donde el ser humano entra como un ser humano, en donde su parte física, emocional, mental, espiritual y su parte más profunda se convierten en una obra de arte y lo vemos y lo tratamos como tal. Qué importante, pero volviendo al arte, ¿cómo se concibe a sí misma dentro de las corrientes artísticas? ¿Figurativa, neofigurativa, realista, abstracta? Soy todos los movimientos juntos, porque de eso es lo que se trata ahora Healing Art. Cuando estuve, todavía, claro que sí lo hago porque ese es mi corazón, haciendo realismo mágico, basándonos en todo lo que es simbolismo colectivo, trabajamos muchísimo con los principios y los arquetipos de Carl Jung para poder interpretar y poder que el artista y el espectador
podamos entrar como dentro de ese inconsciente y mover todas esas emociones y hacer que haya ese diálogo maravilloso sin palabras, sino más hacia el sentimiento y más hacia la profundidad del ser a través de una obra de arte, que haya más un autodiálogo. Y eso es lo que me ha derivado a empezar a trabajar, y hace algunos 20 años, a trabajar en lo que es Gilinar usando la neurociencia y hacer interactiva la obra. Para eso, por ejemplo, tengo una escultura en la ciudad de Guayaquil que inauguramos en el 2016 en el Parque Lineal, que es un camino de reflexión. Está en el Parque Lineal, es una escultura de unos 60 metros de larga más o menos, por 3-4 metros de alta, totalmente interactiva, en donde trabajo todo lo que es la interacción del hombre y la columna vertebral, cómo el desarrollo de la columna vertebral ha desarrollado a ese ser humano y nos ha traído hasta donde estamos, cómo toda esa evolución funciona y cómo todo ese campo energético y electromagnético que maneja la columna vertebral nos puede ayudar a entrar dentro de nosotros mismos, pero a través de una escultura. Maravilloso. Ahora, por lo que he visto, también usted toma muchos temas de la naturaleza, ¿no? Sí. Que eso es tan importante. Llevo trabajando investigación sobre el árbol, yo creo que como unos 30 años o un poquito, por ahí unos 30 años, sí, que empecé a hacerlo en realismo mágico. Entonces toda la parte de simbolismo del árbol, ¿por qué? Porque el árbol está presente en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la Tierra. El árbol está en todas las religiones y las filosofías, con un simbolismo muy poderoso. Entonces ahora, por ejemplo, a la Cumbre de Sostenibilidad de este año 2025, vine con un mural interactivo, que es un trabajo que llevo haciendo que se llama Todo crece bajo la sombra del árbol, incluidos tú y yo, en donde no solamente trato lo que es el árbol en sí, en su simbolismo, sino también un paralelo con lo que es el árbol genealógico, porque nosotros también crecemos bajo la sombra del árbol de nuestros ancestros. Sin raíces no hay futuro. Si nosotros no sabemos de dónde venimos, es muy difícil saber quién soy y cómo puedo cambiar la historia. Y lo mismo sucede con el árbol. El árbol, su simbolismo es muy lindo, es el que yergue sus raíces a lo más profundo de la tierra y toma la vida de la tierra, luego sube en el tronco que es nuestro presente y lo que ya está sobre la tierra y expande sus ramas y sus hojas y sus frutos hacia el universo, hacia el cielo, buscando esa inspiración que nos hace únicos. Eso es extraordinario. Ahora, en cuanto a materiales, veo que hay esculturas en bronce también y por supuesto pinturas y dibujos. Sí, trabajo básicamente óleo sobre lienzo. Eso es más lo que he hecho siempre desde que estaba en la universidad. Y también empecé a incursionar en la escultura, me gusta mucho el bronce, me gustan mucho los elementos que son respetar el elemento tierra, que viene de la tierra. Entonces trabajo el bronce también en esculturas pequeñas y de mediano formato, y también cuando hago esculturas grandes los hago también en piedra de río, por ejemplo. También le hago con metales y con concreto, todo lo más natural que puedo sin dañar el medio ambiente. En Nueva York, ¿cómo le ha ido? ¿Está haciendo exposiciones? ¿Tiene allá su taller? ¿Dónde trabaja más cómodamente? Trabajo, ahora después de la pandemia me quedé muy feliz trabajando en un estudio en casa. Entonces reacomodé toda mi casa y antes no lo hacía así. No tenía un estudio. Si tengo que hacer obras muy grandes, alquilo un estudio grande, pero igual me quedé muy feliz en mi casa. Y también Roberto Preciado, que es mi esposo y es el que me ha representado por 37 años, él entonces tiene una galería en Chelsea que maneja arte contemporáneo, pero se basa mucho en... De varios artistas. De varios artistas. Hemos llevado bastantes artistas ecuatorianos. Qué bueno. Y apoyamos mucho el arte latinoamericano. Es muy importante. Y que necesita tanto impulso, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, porque... es tanta la cantidad de arte que se mueve en Nueva York, por ejemplo, que para el arte latinoamericano es difícil. A veces es difícil abrirse caminos, mucho, sí. Y para países como Ecuador tal vez un poco más difícil, ¿no? Sí, los países más pequeños
no sé, es más complicado. Entonces hacemos ese esfuerzo enorme, porque lo es, de poderlos representar y poderlos llevar. Yo trabajo en la galería un poco más hacia la parte de curaduría, de los artistas que van, qué obra va a ir, y ya el resto sí es trabajo de la galería. ¿Cómo sienten la acogida de la gente? Muy bien, muy bien. La gente es muy abierta. El americano y el europeo es muy abierto a nuestra cultura. Y entonces quieren saber, quieren entender, por ejemplo, el trabajo de laboriosidad, de la mano del artista en la obra de arte, lo valoran muchísimo, pero es un trabajo de educación y de promoción muy grande. Permanente. Amparo, ¿usted tiene ayudantes para hacerles las obras de mayor envergadura? Cuando ya son las esculturas, por ejemplo, la escultura en Guayaquil, yo siempre trabajo con mano de obra del país a donde voy, y eso sí, todo es ya con bajo talleres. Su dirección, ¿no? Y bajo mi dirección, y estoy trabajando siempre con ellos. Cuando hago escultura en bronce voy a España y es lo mismo, pero todo lo que es mi obra en dibujo y todo lo que es mi obra en óleo, nunca he usado talleristas, porque amo lo que hago. Y me gusta disfrutarlo por mí, para mí y para poderlo compartir, sí. ¿Cómo se ve a futuro, Amparo? Ay, quisiera pensar mucho en el futuro. Me gusta vivir mucho en el presente y dar como un paso cada día para estar segura de lo que hago mañana. Pero hay exposiciones a la vista. Sí, tengo como unas 4 ferias de arte. Me gusta mucho asistir a ferias, me han invitado a ferias de arte y hacer una que otra. ¿Dónde va a estar? Voy a estar en New York, Yeah. Voy a ir a una feria a Long Island y voy a estar en una feria en New York, ahora pronto. Luego también espero poderlo hacer, voy a estar otra vez en la Cumbre de Sostenibilidad haciendo otra obra interactiva que ahora como la fue reciente, muy sí. linda. Sí, el mural es verdad, interactivo muy linda, fue sí. muy lindo. Obtuve una respuesta preciosa, entonces todavía la vamos a mejorar más para poder ser más y más interactivo y que el espectador sea un artista de verdad con el otro artista. Nunca para. No, ese es mi Está trabajo. siempre trabajando Sí. y disfrutando con su trabajo. A mí me gusta mucho mi trabajo, de verdad que sí lo disfruto. Soy muy perfeccionista, soy muy laboriosa, soy muy exigente con mi trabajo y lo que disfruto mucho es investigar. Una última pregunta respecto a la mezcla entre arte y sanación, Healing, ¿cómo se llama? Healing Art, que Healing es como Art. el arte en los procesos de cambio. Ya, ¿esto hacia dónde va? ¿A quiénes va dirigido? ¿Es para terapia? ¿Es para qué? Todavía nosotros estamos como dando los primeros pinos. Los artistas lo hacemos como artistas, digamos así como hicimos el mural de interactivo, o como yo tengo la escultura en Guayaquil, sin que deje de ser arte, utilizar toda la parte de neurociencia, el conocimiento psicológico, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo, cómo podemos conectar el cuerpo con las emociones, cómo el individuo puede descubrirse como un cuerpo, como esas emociones cuando se acercan a la obra de arte, y cómo llegar a ese contacto con el alma, porque es el alma en realidad la que viene como a vivir esta experiencia, y el alma con el arte se fluye, emerge a ese cuerpo y a esas emociones, y entonces profundizarlo en la parte espiritual. Nosotros no hacemos terapias, aun cuando podemos trabajar con los terapeutas a través del arte. Me parece súper interesante. Queremos agradecer a Amparo Garzón. Recuerden que a través de este programa vamos entrando un poquito en el alma de nuestros artistas invitados y agradecemos su presencia en estos breves días de permanencia en el país. Gracias, Amparo. Y queridos amigos, regresamos luego de una pausa.